Gracias, Lilia, te lo agradezco. Gracias, Gary. Buenas tardes a todos y todas. Soy el doctor Raúl Pacheco Vega, soy profesor investigador de la Flaxo México y tengo el honor de recibirlos en la primera conferencia, la conferencia inaugural del ciclo de Cátedra Flaxo, las fronteras de la investigación en métodos. Soy profesor asociado con el Laboratorio de Métodos y estamos muy contentos de recibir al doctor Gary Gertz, que es profesor emérito de la Universidad de Notre Dame. El doctor Gary Gertz es un líder mundial en métodos mixtos y es un especialista en conflicto internacional, administración de conflictos y paz. Es el autor o coautor de 10 libros y más de 50 artículos y capítulos sobre conflicto internacional, paz, instituciones y norma. Una gran parte de su investigación es el proyecto de Causas de la Paz, que explora el crecimiento de la paz en el sistema internacional, sobre todo desde la teoría de relaciones internacionales, instituciones y normas. El otro enfoque mayor del Dr. Gertz es metodología. Sus trabajos metodológicos incluyen Conceptos de Ciencias Sociales, una guía de los usuarios, publicado por Princeton University Press, Política, Género y Conceptos, Teoría y Metodología, por Cambridge University Press, y el más famoso tal vez, Un cuento de dos culturas, investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. Su libro más reciente, Investigación Multimétodos, Mecanismos Causales y Casos de Estudio, la tríada de la investigación, se enfoca en integrar diferentes metodologías en una investigación coherente en una agenda de investigación coherente. Para mí y para la Flaxo México es un honor que la Cátedra Flaxo México sea el ciclo de conferencias lo abra el doctor Gertz, a quien le quiero agradecer muchísimo. A quienes nos siguen por la página de Facebook Live de la Flaxo, pueden seguir la conferencia y pueden ustedes estar en la conferencia para hacer preguntas. Nos acompaña también en la transmisión la doctora Gloria del Castillo, que es la directora general de la Flaxo. Gloria, no sé si quieras dar unas palabras de bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Raúl, por esta introducción. Y bueno, solamente reiterarle al doctor Gertz, Gary, por estar en la Flaxo. Todos estamos muy entusiasmados. Iniciamos un gran ciclo de conferencias magistrales que pues tenemos el gusto de ser los anfitriones y ser el anfitrión, particularmente el laboratorio de métodos, y esperamos que esto tenga un efecto y estemos siendo escuchados pues en varias partes de América Latina y el Caribe. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y pues estamos muy, muy contentos y emocionadas. Muchísimas gracias, Gloria. Y entonces, a continuación, le pediría al doctor Gertz que inicie su charla. Él nos estará hablando sobre el análisis cualitativo de un número de casos largo en métodos múltiples, en métodos mixtos. Entonces, Gary, de nuevo, muchísimas gracias y en este momento le damos la palabra. Bienvenido a la Flaxo. Excelente, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Realmente, pues qué bueno poder empezar esta conversación con ustedes. Es un proyecto que se está dando en este momento, es trabajo en progreso, como decimos en inglés, no tenemos el producto final todavía. Estoy hablando de los métodos mixtos con análisis cuantitativo de N grande, MLNQA. Estoy trabajando con mi colega Stephen Haggard. Qué gusto estar aquí con ustedes esperando sus preguntas
preguntas, comentarios, ejemplos y muchas otras cosas. ¡Qué maravilla! Me pueden escribir por correo electrónico. Yo les voy a dar mi dirección de correo. En la primera diapositiva verán allí donde escribirme y también sus preguntas. Espero que tengamos tiempo para preguntas al final, para sus comentarios. Es decir, si tienen alguna pregunta de algo que no les quede claro, por favor, con confianza, díganmelo. Si algo no les queda claro, pues lo aclaramos sin problema alguno, algún término que yo use. Trataré de no usar muchísimas cosas muy coloquiales ni estas cosas porque sé que estamos teniendo interpretación simultánea. A ver, quiero compartir mi pantalla. Déjenme ver, por favor. A ver si funciona. Espero que sí. Sí, pueden ustedes ver aquí esta primera diapositiva, ¿verdad? Con el MLNQA, que es el título, Métodos Mixtos con Análisis Cuantitativo de N grande, MLNQA. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de este multimétodo que tiene dos formas. Y quisiera hablar de la forma de multimétodos o métodos mixtos, estudios de caso, algunas cosas que llamamos también, digamos, análisis regular y grande, LNQA solamente, le ponemos la M cuando son los métodos mixtos. Estamos hablando de una versión, es decir, es algo más grande. Esencialmente, el trabajo que hemos hecho sobre los métodos mixtos o múltiples, les voy a dar una idea de qué quiero decir con estas siglas, con este acrónimo, para que ustedes entiendan qué es lo regular y qué son los métodos mixtos. Como ya les dije, por favor, con confianza, escriban sus preguntas en el chat. Mi estilo es muy informal, como ustedes ya se dieron cuenta. Por tanto, idealmente, si estuviéramos presencialmente, nos sentaríamos a charlar. Esto sería algo muy interactivo. Pero, por favor, con confianza, escriban sus preguntas en el chat. Sí. Esto me permite compartir aquí mi presentación y yo voy a ir aquí marcando mis diapositivas para poder hablar sobre la importancia de mecanismos en la inferencia causal. ¿Qué significa todo esto? La importancia de los mecanismos en la inferencia causal. ¿Qué significa con el análisis estadístico? El centro de todo esto es la idea de que los mecanismos son importantes en la investigación, en la inferencia causal. Y por tanto, las estadísticas, pues las personas son muy ambivalentes sobre el papel de los mecanismos. Por ejemplo, en experimentos es muy fácil ver a personas que realmente no piensan que los mecanismos son tan importantes. Dicen, todo lo que necesitas es tener una asignación, hacer cuestiones experimentales y de pronto tienes esta caja negra de mecanismos, pero realmente no hay que preocuparse mucho de los mecanismos. Esa es una posición. Pero realmente es muy fácil encontrar experimentos muy famosos que subestiman la importancia de los mecanismos. El segundo punto de vista, número 2, es que uno debe tener información sobre los mecanismos para tener una inferencia causal exitosa. Sin la evidencia sobre los mecanismos, realmente uno no puede exitosamente hacer este tipo de inferencia causal. Este es un debate filosófico, tanto cuanto, pero estamos hablando también quizá de algo que podamos aclarar en las preguntas y respuestas. Por otro lado, sí, nuestra posición es la siguiente. MLNQA tiene esta segunda posición. Necesitamos tener un análisis estadístico y proporcionar evidencia de mecanismos. Esto es muy importante, proporcionar esa evidencia de mecanismos. Una vez que hayamos hecho estas dos cosas, podemos nosotros defender un caso, un estudio de caso, argumentar a favor o en contra. Pero esto es muy válido para la inferencia causal. Para aquellos de ustedes que estén conscientes de esta inferencia causal, pues hay mucha evidencia de las estadísticas observacionales y cómo podemos llegar a este tipo de estadísticas. Estamos hablando de análisis cualitativo, pero esto es un enfoque para poder pensar sobre cómo nosotros validamos las generalizaciones y los datos, pero el principio es que también se puede aplicar a los experimentos mismos. Aquí tienen ustedes cómo podemos situar MLNQA. El panel A, análisis estadístico experimental. Este es el análisis
típico, digamos, X equivale o causa Y. Y luego esto es válido para algunos experimentos. Ustedes tienen variaciones en X, tendrán variaciones en Y también. Y entonces esto es lo que siempre hemos aprendido en las clases de estadísticas y de metodologías. Ahora bien, cuando empezamos a hacer estudios de caso, las cosas cambian de maneras muy importantes. Los estudios de caso, estamos solo viendo un caso, ¿verdad? Un caso. Particularmente estamos viendo casos en que el tratamiento, las causas están presentes. Y típicamente o generalmente también vemos casos donde el resultado también ocurre. Hay un desenlace. Es decir, si ustedes quieren entender el mecanismo, ¿dónde vamos a ver el mecanismo en la realidad? Cuando la causa está presente, entonces tenemos el desenlace. Esto es lo que yo llamo entonces este caso 1,1. Lo que estamos haciendo es ver estos casos para tratar de descubrir cuál es el mecanismo. Por tanto, estoy haciendo mi multimétodo y sistemáticamente analizamos a las personas haciendo estadísticas y estudios de caso y casi siempre dijeron, bueno, vamos a tener un caso 1,1 por las razones. Si quieren ver los mecanismos, si solo vemos los mecanismos, solo los vemos cuando el tratamiento está presente y cuando produce un desenlace o un resultado. Por lo tanto, aquí solo estamos hablando de covariación. Acá estamos viendo subconjuntos de casos específicos donde vemos, por ejemplo, el mecanismo en acción. ¿Me explico? Entonces, en el multimétodo o en el método mixto, déjenme regresar. Se trata de combinar estos dos, es decir, hacemos la estadística por un lado y luego hacemos los estudios de caso en este subconjunto de casos particular para hacer lo que yo llamo entonces la inferencia causal dentro del caso mismo. Vemos aquí entonces cómo sucede todo esto dentro del mismo caso. Aquí tenemos entonces esto puede ser una N mediana. Esta es una N grande. Estamos viendo varios casos. Y esto es lo que hace que los estudios de caso a nivel sistemático sea posible. Estamos hablando del análisis cualitativo que combina entonces la N grande y la N mediana. Muy bien. Aquí tenemos la filosofía causal básica. Básicamente hay que hacer los dos, hay que usar los dos. Tenemos que hacer el análisis estadístico y también tenemos que entrar en detalle para ver el mecanismo en el subconjunto de casos. Y si pueden ustedes convencer al lector, sí, tenemos este mecanismo y esto explica el desenlace o el resultado, concluimos de que hay una relación o inferencia causal. Esto es, digamos, la filosofía causal general y básica, es decir, MLNQA. Aquí tenemos un ejemplo de un libro, creo que está así, Levitsky y Way, 2022. Yo creo que ustedes conocen este libro. Estos tipos son muy conocidos por los politólogos. Tienen un libro sobre autoritarismo competitivo, lo escribieron hace unos años, este es de 2022. Y me gusta utilizarlo como ejemplo. Bien. Aquí tenemos entonces variables independientes, es decir, la toma del poder revolucionaria. Estamos hablando de una revolución social. Cuando se toma el poder revolucionariamente, tenemos entonces el autoritarismo durable. Esto es el final, digamos, es el desenlace, lo ven a la derecha. Pero tenemos algo en medio, tenemos este enorme mecanismo. Eso le llamo yo M, mejor dicho, equivale a 1. Este libro dice que hay 20 casos de este tipo y M equivale a 20 o N equivale a 20. Estamos hablando de N mediana y de M equivale a 1. Entonces, ¿cómo podemos argumentar que hay estos mecanismos y que estos explican casi todos los resultados o todos los puntos intermedios? Tenemos 20 casos de la toma revolucionaria del poder y 15 de estos casos tienen autoritarismo durable y explican entonces los autores que este mecanismo es la explicación.
Por tanto, esto es como un paréntesis, ejemplo del análisis cualitativo con N grande. Sí, aquí tenemos los estudios. Hay muchísimos capítulos estadísticos en esta obra y ellos analizan cada uno de estos casos. Me refiero a los autores, claro. Hay 5 capítulos con estudios de caso en esta obra. Ahora bien, este es un ejemplo de X equivale a 1, M equivale a 1 y aquí tenemos N equivale a 20. Estamos hablando de este análisis cualitativo. La diferencia ahora es que vamos a agregar análisis estadístico a esta mezcla. Pero esto sería, digamos, un ejemplo típico para mí o para todos nosotros de cómo se ve todo esto en un panorama bastante cualitativo. Estoy cierto de que muchos de ustedes han escuchado o han visto este tipo de análisis en relación con el aspecto cualitativo. Muy bien, aquí tenemos entonces el panorama básico de la metodología. Voy a pasar bastante tiempo analizando este diagrama. Una de las cosas que mis colegas en Notre Dame y mis estudiantes han planteado, ellos saben que estoy muy obsesionado con las cifras o las figuras. Aquí tenemos una de las razones por la que me gusta esto, porque es una figura bonita, ¿verdad? Me gustan las figuras. Hablaremos más sobre figuras. Aquí tenemos una figura básica que nos presenta la metodología general de lo que estoy hablando. Aquí tenemos la parte teórica. Sucede que uno de los rasgos de esta metodología es la teoría, digamos, la importancia de la teoría. Hay que tener un mecanismo muy claro para que esto funcione. Tenemos que ser algo, no podemos andar haciendo hipótesis o adivinando o diciendo hay X, Y o Z razón para el otro. No, no, para hacer este tipo de metodología necesitan tener un mecanismo claro, no andar adivinando. Muy bien, esto es un mecanismo causal muy claro, es decir, las revoluciones sociales y el autoritarismo durable. Esto siempre es muy importante en este tipo de figura. Necesitan una teoría clara. Ahora, en este lado, tenemos el lado estadístico. No voy a hablar mucho al respecto porque esto realmente son las cuestiones estándares de lo que ya estamos haciendo, es decir, el análisis. Eso es lo que nosotros aprendemos en las clases de estadística y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, aquí tenemos la parte LNQA, es esta, aquí en medio. LNQA es esta. Ignoren esta parte por ahorita, por favor. Luego retomo esta parte de la figura o de la gráfica. Sí, vamos aquí a tomar el paso 1, a dar el primer paso. Estadísticas. Una vez que ya tenemos el análisis estadístico, entonces lo típico, lo normal, digamos, es el paso 2, que sería el análisis cualitativo grande. Entonces, vamos a suponer que ya hicieron ustedes un buen trabajo con la parte del análisis estadístico. Supongamos eso. Una de las cosas que ya mencioné es que hay 2 tipos de alcances. Tenemos el alcance estadístico y luego tenemos también el NQA. Entonces, el estadístico son los datos, digamos. Si investigación sobre conflictos, ¿qué es lo que hago? El alcance es de 1816 a 1992, 2010. Ese es el alcance del análisis que estoy haciendo. En conflictos, por ejemplo, en América Latina tenemos otros alcances, los académicos utilizan, qué pasa en el Caribe, cuál es el alcance, etcétera. Un proyecto, por ejemplo, que se llama Paz en las Américas, que incluye a todo el hemisferio occidental, norte, sur de América. Ese es el alcance en Paz en las Américas. Pero el alcance estadístico lo define el conjunto de datos. Ahora bien, este alcance LNQA es lo que ya mencioné hace unos momentos, es decir, 1,1. Estos alcances pueden ser muy diferentes. El alcance estadístico será grande, en muchos casos incluirá, pero este alcance será mediano solamente. Su alcance es mediano, esto dependerá mucho del caso en particular. Frecuentemente veremos un ejemplo diciendo, es manejable hacer muchísimos estudios
NQA. Lo que hacen entonces es hacer los estudios de caso y el núcleo de toda esta inferencia causal son los estudios de caso. Le llamamos, es decir, inferencia causal dentro de los casos, Eso es muy importante. El mecanismo de estos autores explica este tipo de casos. Por tanto, hay que hablar sobre cuestiones alternativas, pero hay que convencer al lector de que sí, realmente su teoría explica esos casos. Y eso es lo que llamamos inferencia causal dentro del caso. Una de las cuestiones interesantes y medio raras es de que no es un método comparativo. En un momento les explico por qué no lo es. Yo les llamaría estudios de casos seriales. Es decir, no hay comparaciones, no es comparativo. Son casos individuales, uno a la vez. Y ustedes tienen que tener estas conclusiones en un caso, estas inferencias en un caso, pero no en el otro. Por eso es un caso individual, uno por uno. Y me gusta decir que esto no es un estudio de casos comparativo, es por series, en series. Y si lo hacen esto, a ver, déjenme ver. Exitosamente, si lo hacen, si hacen las dos cosas exitosamente, el paso 1 y el paso 2, entonces tienen una inferencia causal válida. Eso es lo que tienen ustedes. Esto se ve medio caótico en este momento, pero bueno, esta es la metodología, el paso 1 y paso 2. Déjenme hablar más sobre esta metodología básica. Aquí tenemos esta regla básica, tenemos el análisis estadístico, tenemos que hacerlo dentro del caso, que es lo más difícil, tiene que ser dentro del caso, análisis causal dentro del caso. Y el mecanismo explica el desenlace o el resultado. Por lo menos 75-80% tiene que ser dentro del caso. Eso es muy importante. 3/4 partes, 85%, 75-80% es muy bueno. Que se tiene que hacer el análisis causal dentro del caso mismo. Lo pueden ver de muchas maneras. Esto, así es como funciona. Tenemos otros ejemplos, sin embargo, cualitativos, donde dicen 80% de las veces funciona cuando se hace el análisis dentro del caso. Bueno, pero cada quien depende del caso que estén tratando. Aquí estamos diciendo que esto es algo tan nuevo que estamos pensando que entre 75-80% sería un muy buen resultado de este análisis. Entonces, bueno, pues, punto 0.1, puede ser, puede variar. Estamos apenas estudiando esto. Todavía no tenemos cifras, pero 75-80%. Dentro de los casos, y estos se producen por el mecanismo causal postulado. Esta es la lógica básica de la metodología. Ahora bien, a veces le llamamos disconformidad, así le llamamos. La meta es decir, es encontrar disconformidad, confirmatorio. Yo dice, yo no estoy de acuerdo con esto, yo voy a hacer estudios de caso para comprobar que están equivocados. Entonces ustedes hacen su caso y dice, su teoría nunca funciona. Sus estadísticas posiblemente estén en buena correlación, pero cuando las vemos en los casos no funcionan. Por eso le llamamos desconformidad, es algo desconfirmatorio. Y entonces lo que vemos aquí, dice, mira, sí, ahí hay una teoría, Acemoglu y Robinson tienen una teoría muy famosa, pero no me funciona aquí. Entonces, la meta es tener 0% del análisis dentro del caso que apoye el caso estadístico. Cuando esto sucede, entonces tenemos una invalidación causal. Como ya dijimos, hay una desconformidad en relación con lo que se está haciendo y los resultados. Esto es entonces una opción posible. Por eso le llamamos invalidación causal. Esto está invalidando las estadísticas. En ese caso específico. Es por eso que tenemos que hacer el análisis dentro del caso, no fuera del caso. Es muy importante. Así es como podemos aprobar estas estadísticas. Muy bien, creo que ya hablé demasiado. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos, Mansfield y Snyder tienen aquí una serie de artículos más o menos del año 2000, al fines de la Guerra Fría, sí. Entonces, la democratización y la guerra, ese es el estudio que se hizo. Dijeron, bueno, ¿cómo puede relacionar
nace esta democratización, que es algo tan excelente y tan grandioso. La democratización lleva a la guerra. Es muy controversial esta posición, ¿verdad? Y luego dijeron, bueno, escribieron artículos, lo discutieron y aplicaron esta idea. Sí. Y allá por 2010, aquí hubo algunos estudiantes, uno de Harvard, otro de MIT, que escribieron un artículo con una crítica sobre esto y dijeron, sucede que, bueno, democratización y instituciones débiles. Esta sería como una configuración clásica de este análisis cuantitativo. Ustedes verán aquí, tenemos el estudio, Mansfield y Snyder, como ya dije, instituciones débiles, democratización y guerra. Pero aquí imagínense ustedes, la guerra, 6, 1,1. Este es un ejemplo de cómo podemos tener un análisis muy grande, unas 2,000 observaciones, pero luego, de pronto, cuando lo vemos caso por caso, solo tenemos 6 casos verdaderos. Esto es parte de la crítica. Y esto se publicó internacionalmente. Dijeron, a ver, espérense, ¿qué pasa aquí? Y ustedes pueden criticar esto desde el punto de vista estadístico, pero uno de los puntos principales aquí, recuerden que hablé de los 2 alcances. Sí, entonces el alcance estadístico, 2,300 casos, solo 300 casos quiero decir, pero aquí el final solo 6 casos. Esto es lo que hace posible este tipo de estudio de caso. Hay un debate al respecto. Y Mansfield y Snyder dijeron, sí, estos 6 casos, desafortunadamente para ellos, todos son casos de antes de la Primera Guerra Mundial. Y están hablando de uno de los imperios, sí, el Imperio Romano, no sé qué imperio, pero bueno, están hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, no de un argumento después de la guerra. Entonces, aunque el conjunto estadístico de datos incluye muchos casos antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, el alcance entonces ya no pudo ser válido el alcance LNQA, pero dijeron, bueno, veamos la teoría. La teoría sí se puede apoyar en estos 6 casos. Esto es cómo podemos decir, cómo puede haber una tensión muy fuerte entre el alcance del estudio de caso y también entonces el alcance que tiene que ver con el resultado final. Y si lo vemos entonces, sabemos que puede ser un número más pequeño, estamos hablando de un 6. Aquí, dependiendo del conjunto de datos, podemos tener muchos más datos, puede haber muchas más variaciones, por lo tanto, todo depende. Pero esto ilustra la tensión entre estos 2 alcances que les estoy planteando. Solo 6 casos, pero dijeron, bueno, sí, solo 6 casos, pero nuestro análisis dentro del caso confirma más bien el análisis estadístico. Pero en términos de generalizaciones, esto es problemático, porque estos 6 casos solamente están hablando de algo que sucedió en el imperio antes de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Ahora bien, modelo estadístico básico. Este es un ejemplo de cómo puede funcionar el NQA con estudios o análisis estadístico, cómo funciona la estadística. Hacen ustedes una tabla, ven ustedes que hay 6 casos, son 6 casos con los que ustedes cuentan. Y aquí tenemos entonces, yo podría empezar a explicar cada uno de los casos. Yo diría, por ejemplo, ¿cuántos casos estás tú utilizando? Y yo les apuesto que no muchas personas me pueden decir cuántos casos hay en esta. Entonces, no saben entonces exactamente cómo explicar esto. Pero incluso así, podríamos ver caso por caso para ver cuáles realmente apoyan nuestro argumento estadístico. Pienso que una de las cosas que podemos aprender es analizar caso por caso. ¿Qué sucede en cada caso, dentro del caso?
Y yo no estoy al 100% seguro, pero es mi intuición que la gente realmente no sabe. Bueno, Mansfield y Snyder no lo sabían. Bueno, estos 6 casos, ¿qué es lo que los compone en todo detalle? Sospecho que este es un asunto muy común que nos puede suceder. Bien, vamos a cambiar un poquitín aquí. Estamos haciendo estudios de caso, cualquier análisis. Siempre hay que preocuparnos de explicaciones alternativas. Y en Notre Dame tenemos un programa de estudios básicos que tiene que ver con cuestiones de seguridad a nivel internacional. Y pienso que están muy obsesados con la explicación alternativa. Se me hace que están muy obsesionados. Ha habido disertaciones, un estudiante presentó un gran estudio de caso, habló sobre la explicación alternativa, hizo los estudios de caso y dijo, bueno, pero que él le preguntaban, ¿y qué de la explicación alternativa? ¿Y qué los que se especializan en estadísticas? Dijeron, no, eso no lo vamos a incluir. Pero yo pienso que hay que recordar cuando estamos haciendo esto, estas explicaciones alternativas y cómo encajan estas explicaciones alternativas en esta metodología. Voy a empezar utilizando aquí esta fórmula muy sencillita. Aquí tenemos una X que representará el mecanismo causal. Este es variable en este análisis estadístico. Es la variable y luego Z es la explicación alternativa, la Z. Y esto tiene que ser una explicación alternativa. Eso es lo que tiene que ser. No puede ser variable de control genérico, no puede ser. Tiene que ser explicación alternativa, algo serio, digamos. Como en relaciones internacionales hablamos del realismo, el constructivismo social, etcétera. Pero necesitamos, la Z tiene que ser un jugador dentro de todo esto bastante serio. Ahora bien, podemos generalizar y podemos tener más que C y muchas cosas más, pero usemos la Z. Estamos pensando de qué significa ser una explicación alternativa. Significa, a ver, espérenme. Voy a poner aquí X, Y y Z. X está presente. Piensas, esta es mi causa, está presente. El resultado ya se dio, es la Y luego la Z es una explicación alternativa, lo cual significa que la Z también ya ocurrió. Por tanto, es por eso que yo le llamo 1,1,1. Caso 1,1,1. Es decir, es posible. Es como un tipo de codificación que estás haciendo cuando está ocurriendo. Se está codificando mientras está ocurriendo. Y esto también explica todos los desenlaces que les estoy plantando. Este es el conjunto de datos al que me refiero, 1,1,1. Este tipo de cosas, entonces, no compiten, no son casos que están compitiendo entre sí, de acuerdo con el conjunto de datos. Aquí tenemos variable X está allí, X está ahí, pero no está, entonces la explicación, no está compitiendo nada con nada. Entonces, si tu causa no está presente, dice no está presente en este conjunto de datos, entonces, bueno, tú no compite porque no está. La única manera en que realmente pueden competir es cuando están presentes, ambas. Presentes en el conjunto de datos, quiero decir. ¿Sí me siguen? ¿Sí me explico? ¿Me van siguiendo? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Esto lleva, entonces, a una pregunta metodológica muy buena. Yo le llamo esto, le llaman sobredeterminación en MLNQA, porque ambos están presentes. Ambas X y Y están todas presentes, son explicaciones potenciales de 1. Entonces, están presentes. En términos estadísticos, y pienso, se llama colinearidad. Colinearidad, X y Y son colineares, son colineares, sí. Muy bien. A ver, pensé que necesitaba aquí colinearidad. Muy bien. Este es una cuestión, un rasgo estadístico muy interesante. Por lo tanto, esa colinearidad y estos casos no se toman en cuenta cuando estamos haciendo el análisis estadístico. A las personas se les olvida esto cuando están haciendo estudios de caso, pero las estadísticas de estos casos realmente no contribuyen al resultado estadístico, de ninguna manera contribuyen. Entonces, por eso pongo aquí esta exclamación, ¿verdad? Y entonces estamos viendo, pero entonces no son importantes
importantes en el análisis estadístico porque no están siendo tomados en cuenta. El análisis estadístico, déjenme, analiza estos casos. Es ahí donde tenemos variaciones entre X y Z, pero desde el punto de vista de estudios de caso no son interesantes porque no compiten, no son explicaciones alternativas ni son explicaciones en competencia. Espero que les quede claro. Bien, aquí tenemos los casos MLNQA que están excluidos del análisis estadístico debido a la colinearidad. Muy bien, entonces empezamos a analizar aquí para ver si X o Z son la causa de Y. Entonces tenemos el conjunto de datos, pero tenemos que decir, ¿son la causa del otro? Podemos decir, sí, claro, pero no veo evidencia en este mecanismo de que me justifique este caso. Es decir, sería algo confirmatorio o desconfirmatorio. Bueno, como ya vimos los autores anteriores, Robinson y el otro autor, ellos están analizando toda esta colinearidad. Ahora bien, podemos extrapolar entre X y Z en los estudios de caso. Por tanto, a nivel estadístico, no hay nada que podamos hacer, pero a nivel del estudio de caso sí podemos hacer muchas cosas y esto es una parte muy importante de hacer todo el procesamiento, es decir, poder determinar la relación que hay en, digamos, observaciones en competencia o explicaciones competitivas y cuál es la explicación para cada uno de los casos. Por tanto, esencialmente hay 4 cosas que pueden suceder. Cuando estamos haciendo los estudios de caso, podemos concluir que X es una causa. ¿Y? Sí, bueno, sí, esto es muy bueno para mi teoría, ¿verdad? Muy bueno para mi teoría. X es una causa. Sí, X no es una causa, eso es malo para mí. Z no es una causa, esto está a mi favor, ¿verdad? Porque yo estoy en contra, argumentando en contra de la Z. Pero si Z es una causa, pues esta no es buena noticia para mí, ¿verdad? Entonces podríamos tener una situación donde ambas son causas. Es decir, hay muchas situaciones donde hay factores y los dos son causas para el resultado. Podría ser indeterminado, es decir, el sentido, hay evidencia para los dos son causas o no son causas, pero van a influir en el resultado. Bien, entonces estamos viendo aquí en el soccer, por ejemplo, no hay ganador, hubo autogoles, no hay ganador y hubo empate. Bueno, aquí tenemos la variable o el mecanismo X sí es la causa, pero la Z no es la causa. X sí es, pero Z no. En esos casos, su teoría, bueno, tenemos que ver entonces la Z alternativa. Aunque ambos se están presentando como participantes cuando ninguno es una causa, entonces es un empate, 0-0. Y luego, por supuesto, ese es el escenario peor, el peor escenario. Z, pero no X. Uno sí es, pero el otro no es. Es el peor de los escenarios que podamos tener. Estas son las 4 cuestiones posibles que pueden suceder cuando estamos haciendo estudios de caso. Y por supuesto, esto varía, es decir, cada estudio es diferente. Pero es importante entender que esto puede suceder. Estos son los desenlaces o resultados posibles del análisis dentro del caso. Al estar haciendo todo esto, uno tiene que empezar a analizar, a resumir cosas, a concluir algunas cosas, tiene que darse cuenta de lo que está y uno va dando el número correcto. Aquí el 1, eso es lo que quiero decir también con las cifras, vamos dándole su numeración, resúmenes, conclusiones de cuál es su desempeño relativo de cada uno de ellos. Y esto será importante para el multimétodo, el método mixto, porque tenemos el análisis estadístico y esas variables explicativas. La diferencia es que solo estamos viendo subconjuntos más pequeños de casos, donde ambas son explicaciones potenciales. Esto probablemente será entonces algo más complicado. Recuerden ustedes el 1-1, pero aquí tenemos 3 unos, ¿verdad? 1-1-1. Tenemos que tomar esto en cuenta. Bien. Este es un panorama general de variables y explicaciones alternativas.
según los estudios de caso. Quisiera regresar a esta gráfica para hablar sobre esta opción LNQA, que es opcional. Una de las cosas que puede suceder es que Y equivale a 1, entonces y n es mediano. Esto es muy raro que suceda. Pero sí es común en investigación comparativa, quiero decir, los resultados pueden ser buenos. Esto es, tenemos países avanzados industriales, esto no se da, estamos teniendo resultados muy raros, se les llama raros, ¿verdad? Y frecuentemente lo que sucede, la Y equivale a 1, es raro en sí. Por tanto, este es, digamos, la N mediana. Es el requerimiento, N mediana. ¿Qué tenemos que hacer todo esto? Por ejemplo, si empezamos a utilizar esto, hacemos toda esta parte primero, parece mucho trabajo, pero luego le agregamos esta parte. Me parece que hay razones por las que quizá querramos hacer esto. Es decir, hay casos en que sí que vamos a querer hacer esto. Es controversial porque estamos seleccionando variables dependientes y eso implica muchas cosas. Hay situaciones donde es legítimo hacerlo, pero hay otros donde no podemos incluir estas variables dependientes. Hay personas que los hacen, pero realmente es válido y legítimo. No voy a explicar en detalle todo esto en este momento, pero básicamente van a estar seleccionando Y equivale a 1. Este tipo de casos, Y equivale a 1. Y estamos en el análisis dentro del caso, como lo hicimos acá. Pero ahora, aquí tenemos los casos Y equivale a 1. La diferencia que verán es que aparte de tener el caso 1, tendremos los casos ahora de donde el resultado ocurre, pero el caso no está presente. Veamos un ejemplo para que sea más fácil que lo entiendan ustedes. Este es un artículo que apareció en una organización internacional hace unos años y ustedes pueden ver genocidio es la variable dependiente y rivalidad entre las élites y genocidio. Y el genocidio, obviamente, es algo que está allí. No sucede, es algo raro, no sucede mucho. Pero tenemos aquí, sí, genocidio no asociado con guerrillas, no guerrillero. Aquí tenemos una serie de casos. Entonces, esta tabla está en el artículo que les mencioné. Aquí tenemos uno muy famoso aquí, que lo que también es cierto, disculpen, espérenme. Aquí solo hay 2 casos aquí. 12 casos, quiero decir, 12 casos. ¿Por qué? Entonces no vamos a analizar los 12 casos si tenemos genocidio no guerrillero. Esta es una generalización. Y, ¿qué sucede aquí? Esto es lo que Mansfield y Snyder no logran hacer, porque sus resultados son demasiado grandes. Pero vemos aquí, en un caso típico, se puede hacer esta generalización Y, porque estos tienen demasiados casos. Pero en una situación en que Y equivale a 1, y esto es raro, sí podemos hacer todos estos casos. ¿Qué significa esto? Piénsenlo. Digamos que esto tiene razón. Esto es correcto. 6 casos estamos hablando, entonces sí, esta teoría funciona perfectamente. ¿Qué significa? Hay 6 casos en que el genocidio ocurrió y su X no ocurre. Entonces X equivale a 0, pero Y, miren ustedes, X equivale a 0. Esto significa que debe haber otro mecanismo que produce este resultado. ¿De acuerdo? Es decir, si vemos estos 6 casos, idealmente queremos decir, bueno, pues mira, tú este es el mecanismo 1 y 1, y acá tengo mecanismo 2. Y quizá, sí, somos suertudos, ¿verdad? Todos estos casos los explica el mecanismo 2.
En esencia pueden decir, bueno, yo puedo explicar todos los casos con el mecanismo 1 o todos los casos con el mecanismo 2 y tan, ¿verdad? Tengo esa manera de explicar todos estos resultados de esta manera. Y como ejemplo, bueno, ¿por qué las generalizaciones de Y pueden ser muy útiles? Es porque nos pueden ayudar a generar teorías, problemas de medición. Podemos tener estos problemas de medida que deberían estar aquí. Así pueden decir, no, espérate, no, solamente hay 3 casos aquí y acá tenemos 9 de este lado. Entonces, un problema de cómo estamos midiendo todo. Ese puede ser el problema. Esto tiene que ver con el ejemplo que les di al inicio. ¿Se acuerdan que dije que hay 3 diferentes, tenemos 5 casos donde no funcionó? Por supuesto que tenemos que hablar de lo que no funciona. Y sucede que lo que sucedió en aquellos casos es de que intervención militarizada externa que mató la revolución social. Cuando hablamos del toma por medidas revolucionarias. Entonces aquí tenemos que ver intervención masiva internacional, intervención, y entonces podemos hablar entonces de los regímenes autoritarios. Pensemos de la invasión de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, las generalizaciones ya son una opción agradable, sí. Sin embargo, tenemos que ver las categorías, porque podemos empezar a pensar de mecanismos adicionales y quizá podamos explicar todos los casos así, en vez de solo explicar mitad de los casos. Yo pienso que sería, aunque fuera mitad de los casos, sería muy bueno poder hacerlo. Pienso que ya hablé demasiado, señoras y señores. Ahora bien, solo para resumir, les quiero decir que básicamente aquí tenemos un MLNQA, esta es la metodología que tenemos aquí, la clave es 1,1. El número de casos, estamos hablando de una N mediana, no grande, N mediana. Aquí tenemos entonces esta célula 1 por 1, 1,1, son manejables, y tenemos entonces el mecanismo, un vínculo del mecanismo causal claro, X equivale a 1 y Y equivale a 1. Tenemos esto, así podemos hacer los estudios de caso de esta manera tan clara. Estamos entonces dependiendo más de la teoría y de eso estoy hablando aquí, en términos de los procesos. Necesitamos tener muy claro el mecanismo y luego podemos decir, sí, este mecanismo explica este caso específico. Si hay explicaciones alternativas, entonces necesitan ustedes tener una explicación alternativa muy clara de cuál es ese mecanismo, ¿verdad? Para que ustedes puedan aplicar esto en el caso. Entonces, quizá sea más o menos difícil. Bueno, este es un panorama general, de lo que llamamos entonces este análisis MLNQA, y esto es lo que yo quería darles a ustedes para que entiendan estos métodos mixtos con análisis cualitativo de N grande. Vean ustedes la parte cualitativa. Aquí tenemos básicamente esta parte, déjenme ver, otro color. Básicamente, la parte regular es solamente esta parte de aquí, la parte regular. Sin esto de acá. Esto sería, digamos, el análisis cualitativo de N grande, la parte del medio. Gracias, les agradezco su paciencia, su atención. Discúlpenme por haber yo estando aquí causando todo este caos en mis figuras, pero yo pienso que podemos tomar preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten, críticas, si tienen ustedes ejemplos, mándenmelos, por supuesto. Siempre estoy buscando ejemplos nuevos, interesantes de estas metodologías. Estoy abierto a todo. Entonces, Raúl, ¿qué te parece si te cedo la palabra? ¿Tú eres el moderador o Gloria? Ustedes dirán. Muchas gracias, Gaby. Estoy muy contento de estar moderando esta charla. Yo he leído tu trabajo y es un trabajo sumamente importante. Tengo en mi biblioteca tus libros y en verano voy a dar clase de métodos mixtos con tu libro, con los dos, con el de Multimethod, con Jim Mahoney, y con el tuyo de Multimethod, el de 2017. Tengo yo un par de comentarios que quisiera hacer. So I owe you a beer, at least.
I owe you several beers. Entonces te debo varias cervecitas porque vas a estar utilizando sorry, go mis ahead. libros. Sí, adelante. Te quedo a deber unas cervecitas. Muchas gracias. Entonces, creo yo que es importante hablar sobre la obsesión con los métodos, con las explicaciones alternativas. Yo confieso que yo estoy obsesionado con las explicaciones alternativas. Yo se lo digo a mis estudiantes, hay que hacer las observaciones alternativas. Sin embargo, el método que ofreces es un método que nos permite pensar en dos etapas. En la primera etapa, el análisis estadístico, digamos, donde podemos ver alguna correlación, y luego ya el análisis más fino en los casos pequeños. Esto es más sencillo hacerlo con tu método, con MLNQA, porque es mucho más sencillo hacerlo porque tu método nos permite seleccionar solamente los casos de la variable donde la celda 1,1 tenga la mayor validez. ¿Cierto? Si entendí bien el método. Entonces, para evitar el asunto de explicaciones alternativas, me pregunto si nosotros deberíamos ir al revés. Es decir, empezar con unos 2, 3 casos y luego irle sumando y luego hacer una base más grande. Yo sé que es la ruta equivocada o la ruta inversa, pero pudiera ser una pregunta. La segunda, que viene de participantes en el webinario de John Bonilla, que es un estudiante de doctorado en University of Missouri. Yo lo conozco, tuve el gusto de conocerlo en una conferencia reciente. Me pregunta si el método MLNQA se podría ver como una variante de métodos anidados, como los métodos, digamos, en el modelo que utiliza Evan Lieberman, por ejemplo, ¿no? de métodos anidados. Y tercero, ¿cómo justificamos la selección en la variable dependiente? Esto me parece que es importante preguntarlo y qué bueno que se queda grabada la charla en español, ¿no? Para que mis estudiantes no me regañen cuando les diga, sí puedes seleccionar por la variable dependiente. Una cuarta pregunta, que esa también es mía. Y de hecho, creo que uno de nuestros estudiantes de doctorado puede ser que esté conectado a la página. Emilio del Carmen es un estudiante de doctorado de Flaxo. Él está viendo un caso en el cual él estudia por qué los periodistas siguen haciendo periodismo a pesar de tanta violencia que están encarando en México. Entonces, él tiene una base relativamente grande, digamos, unos 100 casos, y entonces él planeaba utilizar QCA, el método cualitativo comparado, para ver si eso lo podía usar. Yo no estoy casado con el método cualitativo comparado, con QCA, no me gusta en realidad, pero digamos, estoy abierto, estoy a punto de decirle, bueno, ¿por qué no aplicas el método de Gertz de MLNQA? Y en este caso, la pregunta causal sería la siguiente. Es decir, la causalidad es negativa. Yo sigo ejerciendo el periodismo a pesar de estar encarando violencia, ¿cierto? Entonces, es una pregunta causal negativa. Lo que se está demostrando es que no estoy haciendo algo por miedo, sino al contrario. Entonces, son 4 preguntas. Quisiera empezar con eso y decirle a nuestra audiencia que obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta y muchas gracias.
Son muchas preguntas muy grandes. No quiero pasar mucho tiempo porque de hecho ya pasé bastante tiempo hablando, ¿verdad? Pero la última sobre el periodismo en México, ¿cómo va a funcionar esto? Es decir, ¿cómo podemos en la práctica? Primero vas a hacer, bueno, primero hay que hablar con los periodistas cuyas vidas han sido amenazadas, preguntarles qué te pasó, por qué sigues haciendo el periodismo, enfrentas violencia, qué pasa en tu cabeza, por qué sigues en esto, o dime, explícamelo. Entonces hay que seleccionar si los casos Y equivale a 1. Bueno, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? ¿Cuál es el sistema de apoyo? Etcétera. Probablemente tengamos que crear en este caso el mecanismo con base en analizar, digamos, estos casos Y equivale a 1. Y entonces pienso que esto es una buena manera y empezamos con esta y hay que explicar esto. Vemos algunos casos, empezamos a tener algunas ideas y luego podemos ir construyendo muchas cosas después de eso. Muchos ejemplos como Levinsky Way. Estoy seguro que ellos tenían casos y dijeron, esto es lo que sucedió y a partir de eso empezaron a ver, bueno, cómo funciona esto en otros casos. Tengo yo que cambiar mi teoría. Estoy segura que esos autores eso dijeron. Frecuentemente empieza esto con analizar el desenlace, el resultado para ver y la manera en que yo lo hago en conflicto internacional, bueno, conozco los casos y cuando llego a la estadística, bueno, yo sé lo que va a suceder porque conozco los datos, también los conozco. Para mí es cuestión de que vamos a correr esto y vamos a ver qué sucede. Ya casi conozco el resultado, lo conozco. De hecho, este es un estudio de caso. Ahí hay que empezar, luego hacer la estadística posterior, porque la estadística es tanto trabajo, todos los datos, el manejo de datos, gestión de datos, control de variables, etcétera. A mí me gusta empezar con los casos y luego me aseguro de que tengo una idea de que está funcionando este mecanismo en esos casos y luego paso a la estadística. Pienso que en general las personas lo hacen a la inversa. Pienso que lo hacen a la inversa. Empiezan con análisis estadístico y luego ven casos. Pero yo realmente no lo hago así. Frecuentemente las personas lo hacen a la inversa y está bien. Es decir, que claro que lo puedes hacer de cualquier manera o puedes hacerlo simultáneamente. No hay razón realmente para hacer uno primero y luego el otro. Todo puede ser parte de un mismo paquete, decir, es nada más la figura que les mostré, ¿verdad? Es como un círculo que colocas alrededor de esta figura y es un proceso circular de esta manera. Entonces, pienso que es muy fácil hacerlo de esta manera mucho más interactiva. Yo quizá lo presenté muy esquemáticamente, lo que les presenté en mis diapositivas, pero creo que es mucho más interactivo en la vida real. Si tenemos variables, entonces, bueno, es ahí donde ocurre el resultado. Y esto es lo que explica las cosas. Entonces puedes regresar y decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Y luego, bueno, dices, bueno, estoy seleccionando variables dependientes, pero en los casos donde el mecanismo está presente, pero el resultado no ocurre como pensabas. ¿Sí me explico? Entonces, para mí también esto es parte de pensar sobre cómo funciona todo como un todo, quiero decir. Creo que contesto estas preguntas, pero bueno, variable dependiente te dice las causas. Nadie duda que una causa, puede haber unas causas múltiples en algunos casos. Esto sería otra conferencia, pero bueno, virtualmente estamos garantizando resultados estadísticos significativos. No te preguntes, una vez que ya usas la estadística, va a funcionar virtualmente garantizado. Entonces, tienes que obtener más datos, por supuesto, tienes que tener incluidos más datos, pero si usamos otras variables, si realmente tienes una buena generalización Y, las estadísticas siempre funcionarán, casi siempre funcionan. Por razones bastante complejas. Bueno, pero yo sé que no contesté todas tus preguntas, pero si quieres continuamos, abramos el diálogo. Preguntas del chat que te estés recibiendo, por favor. Sí, estamos recibiendo otra de Radamanto Portilla, que nos pregunta si en el segundo momento se usa QCA, Qualitative Comparative Analysis, el análisis cualitativo comparado. En realidad, de lo que yo entendí de tu charla, no es QCA en realidad, porque no se crean tablas de verdad, pero si entendí bien, entonces lo que hacemos es buscar los mecanismos. O sea, lo que tu método hace, si lo comprendo, es
abrir la caja negra del mecanismo, porque tenemos, por un lado, digamos, las posibles causas y los posibles efectos, y en medio está el mecanismo. Entonces, yo creo que eso no tiene el potencial para hacerlo QCA, pero la pregunta que presenta Radamanto Portilla, te la pongo a ti para que nos la respondas. A mí me gusta llamar esto parecido a QCA. Parecido a QCA. No exactamente, pero QCA-ish, parecido a. Y la otra parte es condiciones suficientes o las suficientes condiciones. Si lo pensamos, esta sería otra pregunta de metodología, de método. Levinsky, por ejemplo, la figura que les mostré, en términos QCA, ¿cuál es la hipótesis? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo expresarías a Levinsky, la hipótesis Levinsky-Weyl en términos QCA? ¿Cómo lo explicarías? Y luego lo explicarías diciendo, la revolución social es suficiente para regímenes autoritarios durables. Sí, entonces equivale a 1 y entonces Y equivale a 1 también. Por lo tanto, ya demostré o algo parecido al QCA, al análisis QCA, cuando hablé de Levinsky y Weyl. Esto se puede volver cada vez más complicado. Se puede parecer, en vez de tener una X, tienes 2 o 3 X. Y también esto puede decir, esto es suficiente para equivaler a Y. Pero este es tu modelo QCA. Y puedes hacer entonces LNQA, porque para eso está. Para hacer eso, quiero decir, hay conexiones, pero casi todos nuestros ejemplos vienen de personas. Lo tenemos en el apéndice. Te mandé el artículo, tenemos un apéndice, y las personas que están haciendo esto, casi todas, quizá nunca han escuchado de QCA, pero están haciendo QCA. Ese es el argumento, esto estamos hablando. Están haciendo QCA sin saberlo, siquiera. Levinsky sí está familiarizado con QCA, pero no lo uso. Pero yo como persona QCA digo, por supuesto, estás usando QCA, tienes la hipótesis de condiciones suficientes, entonces esto equivale a estos casos y luego puedes decir, no hay variación para la X, ¿te acuerdas? Es solo, es que seleccionaron X equivale a. Entonces es a la inversa. Es así, como este tipo de variable a la inversa. Tienes, por ejemplo, no hay variación en Y, pero entonces tienes la versión X. Y no tienes variación en X. Entonces, ¿qué tienen que decir sobre los casos de revolución no social? Bueno, no tienen nada que decir sobre las revoluciones no sociales porque es una categoría tan grande y no les importa. No importa qué sucede en estos casos. Lo que sabemos es de que si tienes X, vas a tener automáticamente Y. Entonces, sí hay una conexión muy cercana, digamos, entre estas metodologías con QCA, sí. Realmente se va todo elaborando de manera diferente y todo va teniendo resultados diferentes cuando usas QCA regular. Pero tenemos que encontrar el mecanismo para ver cómo funciona, ¿verdad? Usar cosas parecidas al QCA. Entonces sí, hay una intersección, hay un cruce ahí, sí. Espero haber contestado lo que me preguntaste o lo que pregunta. Muchísimas gracias, Gary. También había una pregunta sobre si debíamos de, ¿cómo podemos desestimar las variables confusoras para determinar el caso 1-1? ¿Cómo podemos, digamos, a qué le tenemos que dar más peso al marco teórico o a la pregunta de investigación? ¿Cómo evitar correlaciones espurias? Pero más allá de lo que pregunta en este caso LedRam, sí quisiera comentar que que el punto fundamental de lo que yo me llevo de tu charla es que estamos buscando los mecanismos. Yo hago también métodos mixtos, pero cuando hago process tracing, cuando hago rastreo de procesos, siempre busco como la secuencia de cómo todo debe ir uniéndose, ¿no? Todos los ejemplos. Aquí, creo yo que lo que nos da tu método es la posibilidad de saber
que estamos rastreando el caso correcto, ¿sí me explico? O los casos correctos. Ahora bien, ¿cómo haría una sola persona, para hacer este análisis? Esto creo que es un análisis de más de una persona, no que, digamos, yo he hecho rastreo de procesos y no estoy convencido de que se pueda hacer más de 2 casos de rastreo de procesos en una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Cuántos, esto lo puede aplicar un solo investigador o tiene que ser un grupo de investigadores? Sí, el problema de gestión de carga, así le llamamos, problema de gestión de carga. Sí, ¿cuántas personas? Es decir, recordemos que esto es un poco sobre algo que tenemos que pensar. Es decir, cuando entramos a la celda 1.1, ¿se acuerdan ustedes? ¿Hay tantos casos así? No hay. Es ahí donde yo empezaría. ¿Cuántos casos hay en esa celda? El alcance. ¿Cuántos casos tenemos realmente en esa celda en particular? 5, 10 casos, 20 casos. Y luego pensamos, ¿cuáles son los estudios de caso serían más relevantes, quiero decir, o pertinentes para mí? Es decir, los más interesantes para hacer un rastreo de proceso profundo, digamos. Y entonces yo me acuerdo que mis estudiantes de doctorado dicen, bueno, hacemos 2 de manera muy intensa, realmente vemos el mecanismo, hacemos todo lo que se necesita hacer, pasas mucho tiempo en esos casos, los conoces muy profundamente, haces mucha investigación y luego haces 15 de lo que llamo estudios de caso generalizados. Sí, fuentes secundarias, no es profundo, sí entras y analizas, sí, de alguna manera tratas de convencer al lector de que sí, bueno, son fuentes secundarias, podemos tomarlas en cuenta, pero me parece que aquí mi mecanismo en estos casos está funcionando. Esa es una manera, digamos, de no hacer, de hacerlo en la práctica, digamos, sí. Por ejemplo, en Notre Dame tenemos muchos casos, pero hay un género rígido, es estudios de casos de seguridad, un capítulo y luego 6 capítulos de estudios de caso. Bueno, a veces pensamos, estoy perdiendo el tiempo, lo estoy desperdiciando. ¿Por qué no hago 2 casos? Profundamente los estudio, los pongo en 2 capítulos y luego 3 capítulos donde planteo algo superficial, no superficial, pero secundario, es decir, casos secundarios. Y entonces, realmente, entonces estamos viendo, entonces, cuáles son los conflictos mayores del mundo. Y creo que eso tiene más sentido que hacer 5 muy intensamente y luego, bueno, tienes que escoger y empiezas a escribir otras cosas, pero se trata de decidir qué vas a hacer. Mi recomendación general es tratar de encontrar un equilibrio. ¿Dónde vas a ocupar la mayor parte del tiempo? En los casos muy intensivos, muy intensos, y luego hacer otros. Mucha de esta información ya la tienen ustedes de todas maneras, es decir, en los materiales que tienen. Es menos trabajo de lo que uno podría imaginarse si empiezas a pensar de cómo vas a adjudicar tu tiempo en estas diferentes actividades. Esta es la sugerencia general que les puedo hacer. Pero sí, lo que dice sobre el tiempo, sí, claro. Bueno, sí, estamos hablando de los mecanismos y decidir cuáles vamos a hacer, la dinámica temporal. Esto está implícito en Lewinsky Way. Ahí tú puedes ver en su figura de ellos, la línea de tiempo y cómo se hace todo explícito. Y una vez que lo ves, te das cuenta de cuál es la línea del tiempo. Es un proceso dinámico. Ese es el mecanismo, sí. Pienso que está bien. ¿Otra pregunta? Yo no sé si, Gloria, tú tengas alguna pregunta. No, en realidad no, porque son cosas como muy elementales. En realidad me pareció muy clara, justo por ser esquemático, pareció muy clara. Me encantó lo de las figuritas, porque bueno, nosotros también como profesora, yo como profesora, ¿no? Somos muy insistentes en el seminario de investigación de las figuritas, que son pues X, y entiendo que el mecanismo causal, pues es la variable interviniente, es la que ¿no? Son los mecanismos
teóricos causales, ¿no? Están iluminados por la teoría y nos ayudan a tener las explicaciones de por qué la relación lineal entre X y Y, ¿no? Así lo entendí. Igualmente entendí que esto de las 2 etapas, ¿no? Primero esta parte estadística, ¿no? De cuáles son nuestros casos, el número de casos que prueba esta relación lineal entre X y Y, y después nos vamos a nuestra N mediana, ¿no? Yo pensando, digo, yo me dedico a la investigación de política educativa y pensando en qué lugar quedan todas estas variables políticas, ¿no? En la relación causal entre la intervención de la política y, por ejemplo, la calidad, ¿no? De la enseñanza. Entonces tienen que ver con valores, actores, el Estado, ¿no? Pero bueno, a mí me ayuda a pensar esquemáticamente, aunque en realidad tendría que hacer mis diseños, ¿no? De investigación, pues ya con esta metodología. Entonces, más que pregunta es, bueno, pues poner aquí, y sí entendí, ¿no? Bien lo que es esta propuesta, me parece muy clara, la verdad, ¿no? Muy útil, clara, y bueno, en la Flaxo sabrás, Gary, que tenemos un gran interés, ¿no? Bueno, tenemos ya una tradición de construir, y creo que lo hemos logrado de manera muy importante, una escuela, ¿no? De metodología y de métodos en América Latina y el Caribe. Y pues muchos de nuestros estudiantes nos buscan por esta formación metodológica que se ha instalado de manera transversal en la formación de nuestros posgrados. Así que pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Gloria. Gloria, además de ser la directora general de Flaxo, también hace todavía investigación, hace investigación en política educativa. Ella trabaja cambio de política, o sea, el cambio de las políticas públicas, que de hecho se puede estudiar mucho, muy fácil con este tipo de método, ¿no? Porque, digamos, puede uno ver políticas en lo general, y luego ya seleccionas el caso más fino con el rastreo. Yo estudio, por ejemplo, transferencia de política pública, y también tengo los casotes, en el número de casos grande, y luego ya me puedo ir a los finos de transferencia entre diferentes países. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, Gary. Solamente quisiera de nuevo agradecerle a Gloria por acompañarnos durante toda la conferencia, y sobre todo por el apoyo al laboratorio de métodos. Es un apoyo muy fuerte desde la Dirección General de la Flaxo, que se le ha dado a que tengamos pues bastante énfasis e ímpetus hacia la investigación metodológica, una formación metodológica robusta. En el laboratorio de métodos impartimos todos los cursos de métodos de toda la Flaxo en todos nuestros programas, y también damos cursos para la audiencia, digamos, para el público en general. En este verano tenemos la Escuela de Verano de Métodos IPSA Flaxo, y vamos a tener varios cursos. Vamos a tener que traerte a México, Gary, para que des un curso de métodos mixtos en vivo. Sí. El NQA en vivo y en directo. Y de nuevo agradecerle al equipo de comunicación que nos apoya siempre, el equipo de tecnologías de la información, a Lilia Rubio, que fue nuestra intérprete simultánea. Muchísimas gracias. El trabajo de interpretación es bastante pesado, entonces, y también, sobre todo, a la audiencia que nos acompaña y que se conectó. Muy buena la interpretación. Estuvo muy bien todo. Gary, muchísimas gracias. Nos piden de Flaxo que nos quedemos unos 2 minutitos después de que se desconecte la transmisión de Facebook Live, para que nos tomemos una fotografía. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas. Seguimos con el ciclo. La siguiente charla es el... Thank you very much to everyone who
que se Muchas conecten. gracias a todos por haberme invitado, ha sido un placer. Y entonces la próxima sesión es con el doctor Tom Pepinski el 14 de abril y tenemos un programa muy interesante. Le agradecemos a Gary sobre todo de todo corazón que haya abierto nuestro ciclo de conferencias magistrales. Este fue empezamos con el pie derecho y de nuevo muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Y cuando me indiquen que nos podemos desconectarnos para la foto colectiva.